Hola, estimadas y estimados, bienvenidos a este nuevo episodio de Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona. Mi nombre es Alexis Martínez. Y en este episodio lo queremos hacer un poquito más de recuento de los hechos, de los daños incluso, de la situación de la elección judicial y también las expectativas que tenemos referente a este. Entonces, pues para empezar, cuéntame, Alexis, cómo viviste el proceso, la fiesta democrática. La fiesta democrática. Pues para ser sincero, me sorprendió, al menos en las colonias a las que pude asistir, acompañar y en la mía votar. En este caso en la mía fue en la Hogar del Obrero, y llegué más o menos como a la 1 de la tarde, fui a votar, y pensé que iba a estar muy tranquilo. Y le pregunté a los funcionarios de casilla, que son vecinos, los conozco, y me decían que no, obviamente había poca gente, pero que no había parado de llegar gente desde que abrieron. Pensaban en ellas que iban a estar quietas, ¿no? Quietas y quietos. No eran puras mujeres funcionarios de casilla. Eso fue también algo que vi, al menos en donde yo voté. Fue gente, sobre todo en su mayoría fueron ancianos, por lo que estuve en ese ratito parado. Mucho anciano, poco joven y poco adulto del rango de 30, 40 años. Eso casi no vi muchas personas, déjame decirte. En cuestión de, por ejemplo, la accesibilidad, en los lugares donde fui tenían rampa para la entrada. Incluso fue una señora ya mayor en su silla de ruedas a votar, lo cual dije, wow, la neta le aplaudí. Muchos niños también iban a acompañar a sus papás, y tranquilo, al menos hasta donde yo alcancé a ver. Te digo que fui a esa colonia, fui a otra colonia que está enfrente, el Álvaro Obregón, fui a la colonia Centro, y todavía me di una vueltita por la Revolución, y en todo el tiempo fíjate que vi gente. Ya en la mañana vi el resultado y sí, que del 12%, del 10%, dije, rayos, o sea, ya a nivel nacional pues sí fue muy baja la participación, pero me dio gusto ver que Atlisco es en ese aspecto, pues no sé si llamarlo democrático, pero sale a votar en la gente, ¿no? Todavía confían en esos sistemas, y la gente mayor sobre todo es la que confía mucho todavía en esos sistemas. Vi un señor, fíjate, cuando estaba yo votando, un señor que estaba al lado mío, que no tenía idea. Yo vi que el señor no tenía idea qué estaba haciendo. Le costó mucho trabajo, sobre todo la planilla electoral, porque yo me tardé más o menos como unos 10 minutos en votar. Yo llevé ya una libreta no la traje, en la que anoté por planilla quién eran mis candidatos, y con eso ya nada más sí la iba leyendo las planillas. Creo que las instrucciones estaban claras. Sin embargo, sí era imposible saber todos los perfiles por los que ibas a elegir. Yo me guié por quién los propuso, que fue, por ejemplo, me guié principalmente por el Ejecutivo. Luego, en segundo lugar, estaba ahí entre el Legislativo y el Judicial. La verdad es que los dos los tomaba al mismo nivel, pero sobre todo por el Ejecutivo. Y luego, en segundo lugar, buscaba el nombre en Google, buscaba también el perfil en el INE, y buscaba sobre todo si no tenían algún casos recientes como de algo malo en su carrera judicial. Y ahí fue como fui seleccionando mis números. Sí me tardé todo como unas 3-4 horas más o menos en sentarme a hacer todo eso. Creo que fueron unas elecciones para privilegios. Primero es algo que quiero señalar, porque realmente se vio en las comunidades, lo que te estaba comentando hace rato, que la gente no iba a salir a votar. Y no es porque no sea gente que no participativa o participativa, sino que tienen otras cosas que hacer, ¿no? Y no tienen el tiempo, ni no quiero decir la educación, simplemente no tienen el tiempo, tienen otras cosas que hacer para su existencia. Entonces creo que eso fue algo que estuvo muy mal, principalmente. Y otra cosa mala que sí noté, te digo, fueron como el poco tiempo, ya lo habíamos hablado anteriormente, que prepararon, y el poco conocimiento de los candidatos. Ahí lo contrarrestaría, que realmente no me va a afectar o no nos va a afectar directamente estas elecciones, sino pues a la gente que está justo en un juicio, ¿no? Son los primeros que van a resentir estos cambios en el Poder Judicial. Y nada, de la mañana que vi el número, sí dije, esperaba un poco más. Se esperaba yo mínimo un 15, pero también lo que vi es que fue más del doble de lo que salió a votar en lo de que Andrés Manuel para quitarle el cargo. La revocación de mandato. Entonces dije, bueno, se duplicó. Creo que salió a votar en su mayoría la plantilla de la base morenista, definitivamente. También muchos conocidos míos que también se siguen mucho Morena, sobre todo ya gente mayor, que sí es un poco más casada con el partido, por así decirlo. Todos salieron a votar, y incluso algunos compañeros, algunos hermanos, me llegaron a mandar
¿cómo se llama? Como yo voy a votar por esto, ¿no? Yeah. Y sí lo leí, pero pues sí, cada quien creo que en ese aspecto trabajamos nuestra planilla. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Pues yo no asistí a esa fiesta democrática, pero me siento bien. De hecho, justamente estuve en el día, pasé por algunas de las casillas, las vi, como dices, muy tranquilas. Uh-huh. Lo que está padre es que la gente, incluso, aunque hubo mucha dificultad de conseguir funcionarias y funcionarios de casilla, quisieron participar. Eso sí. Creo que habla bien de cómo la ciudadanía tiene interés como tal en participar y sobre todo en asegurar que los procesos sean democráticos, transparentes, ciudadanos. Lo otro que también vi fue que hubo muchas noticias circulando todo el día. Yo justamente apenas estaba como empezando mis actividades fuera de casa y ya había visto que habían robado 131,000 boletas en Chiapas, luego que aquí en San Martín Texmelucan, aquí en Puebla, había un tema ahí que amenazaron al presidente de casilla y después se robaron las boletas y regresaron ya marcadas. En Culiacán otras personas reportando que según las boletas estaban marcadas ya. Entonces, como que ese tipo de incidentes siempre suceden en las jornadas electorales, no es que nada más en esta, pero sí, como que digo, es algo nuevo, algo diferente que la gente pues no, a lo mejor no tenía tanta información. Sí. Y pues también los funcionarios tuvieron demasiadas dudas. Algo que yo también quería como resaltar mucho es que yo la verdad me siento bien de no haber participado por esta convicción que comentaba en el pasado capítulo. Claro. Y creo que sí lo pude confirmar, al menos desde mi punto de vista, que la ciudadanía sí tiene ese interés de que las elecciones sean libres, que sean transparentes, que sea para un mejor futuro y un mejor presente. Pero las reglas del juego sí estaban muy, muy difíciles, muy mal marcadas también. Hubo un caso en Atlisco, creo que fue en la colonia Altavista, no recuerdo qué colonia fue, en la que las y los funcionarios pues están acostumbrados a anular las boletas no usadas. Uh-huh. Sin embargo, en este proceso dijeron que no se tenían que anular en la casilla, sino hasta el Consejo Distrital. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cambios pues también le podría generar un poco de incertidumbre a la gente, a la ciudadanía. Y sí la vi muy alejada de los ciudadanos y ciudadanas. Era algo que debías tener ciertos privilegios para poder saber por quién votaron, claro, ¿no? Desde mi punto de vista. Que no votaran migrantes, que las personas con discapacidad, sobre todo en estado de postración, pues no tuvieran ese acceso que a veces se le da por parte del INE en otros procesos electorales. Y que hubiera tan poca participación, también como que dije, híjole, o sea, creo que tuvo mucho que ver, por un lado, que mucha gente no quiso como tal, o sea, no tuvo ese interés. Y por otro lado también la forma, yo creo que importa mucho en cómo se dan las elecciones. La ciudadanía por lo general vota por la persona que intenta conocer o generar empatía. Claro. Incluso si está muy alejada de tu comunidad. Por ejemplo, cuando votas por un senador o senadora o el presidente o presidenta de la república, pero al menos tienes alguna afinidad. Se identifica, ¿no?, con su candidato. Sí, y en este caso sí lo vi un poquito más difícil que pasara. Y prueba de ello es que justo los primeros lugares de las personas que pueden ser presidentas o presidentes a ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues sean personas que a lo mejor tuvieron un poquito más de afinidad con las personas. Claro. Yo vi un comentario que escuché ayer, que yo creo que a lo mejor desde mi perspectiva la trato de enfocar de cómo percibo yo al mundo, más bien, ¿no? Porque a veces es muy difícil percibir el mundo entero porque está muy dividido, o al menos en este tema de la elección a nivel nacional. Desde mi perspectiva, por ejemplo, mi abuela fue a votar, que es una persona ya de 87 años, y yo no sabía que iba a ir a votar, pensaba que no. En este caso, por ejemplo, en mi familia, mi padre y mi hermana fueron a votar, mi madre no quiso ir a votar de plano. Otro conocido mío también me dijo, y muy certero su comentario, me dijo, ¿por qué voy a votar si ni los conozco, no? O sea, no sé quiénes son, y le dije, pues, tampoco me puse como, ay, es que ir a votar, ¿no? En mi novia sí fuimos a votar el día de ayer. Pensé que ella no iba a ir a querer a votar, personalmente, pero me dijo, vamos a votar. Y fíjate, con lo que decía de lo de mi abuela, lo que quería llegar era que creo que esa decisión de querer ir a votar pues es muy plausible, y en cuestión de sociedad pues sí refleja a lo mejor cosas positivas, como dices, que la gente quiere ir a votar,
Pero sí, definitivamente fue algo muy complicado, muy, muy complicado, unas elecciones muy complicadas. Tantos perfiles, era imposible, básicamente, era imposible conocerlos todos. Era también muy difícil ya más adelante. A mí me costó, fíjate, que las primeras tres planillas, que fue la de las ministros de la Suprema Corte, la del Tribunal de Disciplina y era la tercera, la morada, eran las tres principales. Fueron como las que más analicé, las que más estudié, por así decirlo, y elegí a los candidatos. No fui por Lenia Batres, ¿habías dicho? Sí. No fui por Lenia Batres. Pero las otras tres sí me tuve que investigar todavía más, porque era como la de la zona, por así decirlo. Luego era la de juez de aquí, como de la región, me imagino que de Atlisco. Sí. Y era otra, la verdad es que no recuerdo bien, pero era de un tribunal. Eran 2 tribunales y era la de aquí de un juez local. Y la verdad es que ahí sí me costó muchísimo trabajo. Y luego había una en donde tenías que elegir, eso no lo había visto, fíjate, donde tenías que elegir como para, me imagino que en el derecho, en las corrientes, o más bien como derecho fiscal, derecho laboral y todo. O sea, había incluso un candidato que era el único candidato para esa justa casillita, porque venía por colores. Okay. Venía azul, amarillo. Entonces el candidato venía, por ejemplo, laboral, y solo habían 2 opciones de todos los que habían. Entonces tenías que irte nada más por 2. Y luego había uno que decía mixto, y era el único mixto. Entonces era el único que ibas a poner en esa casilla. Y dije, pues ahí no estás votando por nadie, estás poniendo el único que hay. Sí. Fue en la de tribunal aquí del estado, me parece. Y sí fueron como cosas que estuvieron muy extrañas en las boletas. Y sí tuve que meterme al INE el día antes para ver primero cómo se votaba en esa planilla. Luego tenía que buscar al candidato, luego tenía que buscar qué había hecho. Y así fue como tomé la decisión, pero sí, o sea, creo que ahí estábamos los dos muy de acuerdo que la forma sí fue muy mala. Sí, de hecho yo incluso en redes sociales ayer, yo decía, fue un cochinero en la parte de la forma, sí, porque sí, lo que dices, era muy difícil de votar. Sí lo sentía, hasta lo decía, un tema de privilegio, como lo decías y lo decía. Sí. También que la ciudadanía no pudiera involucrarse tanto, esa parte de no contar quién votó por cada persona, las boletas, el no poder anular los votos al momento de hacerlo en la casilla, sino que fuera hasta el Consejo Distrital. Como que sí digo, híjole, sí está un poquito complicado que se pueda repetir algo igual. Y lo que a mí me preocupa son 2 cosas. La primera, lo que ya hemos dicho, de qué personajes son los que van a ocupar esos cargos. Claro. Lamentablemente, Lenia Batres va a ser una ministra. Sí. Va a continuar en ese cargo. Para presidenta. Sí. Dicen que pinta. Hay otro perfil de los... porque estaba dividido, sí, ya lo había visto, en los perfiles femeninos y masculinos. Sí. Y la verdad, otra cosa que noté es que la mayoría fue perfiles femeninos. Por ejemplo, de 9 cargos, 5 eran mujeres, 4 eran hombres. De 3 cargos, 2 eran mujeres y 1 era hombre. Okay. Y en todas las planillas fue así. Sí. O sea, votabas más por perfiles de mujeres. Yo personalmente me parece, creo que aparte más del lado progresista, en lo personal confío más en una mujer en un cargo político. Es nada más prejuicio mío, la verdad. Pero confío más, entonces creo que más por la paridad se me hizo algo bueno, en ese aspecto, pero llamativo. Y luego otra que decía, y ya no le pregunté a mi abuela el día de ayer, es que le dije, ¿por quién votaste, no? ¿O quién te dijo? Más o menos me platicaron mis papás que ella participa mucho en las actividades de la casa del abuelo aquí en Atlisco. Ella va, le gusta ir allá y es muy sociable. Sí. Y le dice que parece ser, creo, no estoy seguro, que una amiguita suya le dio como los números. Entonces, primero no sé si votó bien mi abuela. Sí. Y segunda, no sé por quién votó, ¿no? Sí. ¿Qué numeritos, qué acordeón le dieron? Sí. Y yo creo que así fue en la mayoría. Así fueron a votar. Y así fuimos a votar la mayoría, con acordeón del amigo, del familiar, de la pareja. Sí. Así fue, ¿no? Y si yo hice el mío. Y dije, yo lo mandé a mi familia y dije, miren, este fue mi voto. No sé si lo siguieron, no sé si no lo siguieron. Pero yo creo que así se manejaron estas elecciones, de llevar tu libretita, llevar tus números, o los que tú hiciste,
o los que te dio alguien más. Sí, pues de hecho hasta, por ejemplo, el expresidente Andrés Manuel, el gobernador Alejandro Armenta, el esposo de Claudia Sheinbaum llevaban acordeón porque realmente es difícil. Sí, y yo creo que también no es enfocarnos tanto en que se hagan o no acordeones. Yo desde mi punto de vista creo que si llevas acordeones es porque está muy difícil de votar. Sí, claro. Para un ejercicio que es un derecho además, pues debería ser lo más sencillo posible. Tú saber cómo votar, cómo le haces, vámonos, ya ejercí mi derecho a algo tan valioso como es pues votar por las personas que te representan. Lo que sí veo como un poquito complicado, además de los personajes impresentables, es cómo se van a manejar las siguientes elecciones, no solo judiciales, sino también las de los demás, porque esta lejanía que yo hablaba hace rato de la ciudadanía, pues también implica que las candidatas y candidatos no tengan la certeza de cuántas personas votaron. Porque, por ejemplo, en una elección normal, tú tienes a tus representantes de partido o de candidatura si eres independiente. ¿No? Y en la casilla durante todo el día. Ajá. Pero en este caso, pues, ¿a poco iba a venir los 30 y tantos candidatos y candidatas, los 20 y tantos? Y también de dónde sacabas a toda la gente que quisiera estar todo el día apoyando tu candidatura, no sé, a jueza de distrito o a ministro de la Suprema Corte en el municipio de Atlisco, pues sí estaría un poquito complejo de encontrarlos, sobre todo por el tema de afinidad, pero sí lo veo un poquito complicado. Yo espero que este ejercicio no se vuelva a repetir, la verdad. Se supone que es dentro de 12 años, tendría que ser dentro de 12 años supuestamente. No, porque hay algunos cargos que sí son para 12 años, pero hay otros cargos que se tienen que renovar el otro 50%. Porque no ves que dentro de la reforma pero es judicial, interno, ¿no? El siguiente, o sea, se supone que se hacen cada 12 años porque el siguiente de los cargos más cortos ya nada más es interno, por lo que yo sé. Sí. Ojalá, porque yo sí me quedé con esa parte en la que no se sabe cuándo va a ser el próximo proceso electoral. Por ejemplo, para ministros y ministras, pues sí va a durar más. Para otros cargos, pues a lo mejor un poquito menos. Jueces de distrito, el tribunal de disciplina, etcétera. Queda esa incertidumbre. Totalmente. Queda esa parte también de decir qué pasó en Veracruz y Durango. Por ejemplo, en Veracruz creo que ganó Morena, en Durango se quedó, no sé si el PRI. ¿Es el PRI o el PAN? Que lo que a mí me impresionó, más allá de qué candidatura, y si quieres eso lo platicamos ahorita, cómo votaron. Algo que vi de un reel que sacó Animal Político es que tenían que ir a una casilla en Veracruz para ir a votar por jueces y juezas y a otra casilla para votar por ayuntamientos. Yo voté en la mía, en la de mi colonia. Yo pensaba que en este caso no iba a tener que ir a una, no sé, iban a poner 3 en Atlisco, 4, la verdad. Y dije, no, pues voy a tener que buscar en qué colonia. Pero al menos en las colonias cercanas fueron las casillas normales que siempre son en las escuelas. Pero y de hecho en las que estuve deambulando también, pero aquí lo que pasó es que como son elecciones municipales, no las aplicaron igual que con las elecciones del Poder Judicial. Sí, ya también fueron. Entonces, no sé, yo quería votar por presidente municipal. Ya te entendí. Y tenía que ir a una casilla y de ahí ve a lo de los jueces y juezas. Yo creo que sería un rollo si nos hubiera tocado eso aquí. En Veracruz pasó. Sí, y la verdad, mis respetos a la gente de Veracruz que decía, pues yo voy a votar a las dos. O yo voy a votar a una, pero de repente veo otra y a dónde voto, etcétera. Yo creo que tienen que mejorar mucho este proceso. No tiene que estar también tan sesgado. Las 5 candidatas y los 5 candidatos que probablemente van a ser ministros y ministras de la Suprema Corte, o bueno, los que van en los primeros 5 lugares de hombres y mujeres, fueron propuestas del Ejecutivo, por ejemplo. Entonces ahí también como que queda ese punto aunado a lo que dijo la presidenta en una de las mañaneras, en la que dice, ¿por qué la oposición no sacó candidaturas? Ahí es donde yo digo, pues la oposición como partido político y el oficialismo como partido político no tenía que sacar ninguna candidatura. Claro. Tenía que ser la ciudadanía, tenía que ser los poderes ejecutivo, legislativo y judicial conforme a los procesos de experiencia y a los al planteamiento que había aplicado la reforma al Poder Judicial. Pero entonces esa parte de politizarlo con partidos políticos creo que no puede volver a pasar. Va a volver a pasar probablemente porque así lo manejaron y tú lo decías hace rato, la mayoría de gente que fue a votar fue afín a Morena. Había gente de la oposición que incitaba a votar porque un argumento decía, pues en lugar de que tengan 10 van a tener 7 los del oficialismo. Pero no es la forma en la que desde mi punto de vista el Poder Judicial se tiene que elegir. Claro, yo creo que era la última forma que sí pudieron haber definitivamente elegido. Pero a mí como lo veo desde esta perspectiva personalmente. Andrés Manuel logró lo que quería desde hace 7 años, 8 años. Este fue su plan C y lo logró.
como estratega político, si lo quieres ver así, le aplaudo al señor, porque incluso ya retirado sigue haciendo enojar a algunos. Claudia Sheinbaum, como presidenta, pues salió Andrés Manuel a decir que es la mejor presidenta del mundo. No sé si podría decir eso, pero que como presidenta está siguiendo un plan, ¿no? Entonces, cada partido político, y en México se ve muy marcado, que cada periodo que tiene el poder cierto partido, el PRI en los 90s, el PAN en principios de los 2000, el PRI después otra vez, y después este mal llamado PRIAN con Peña Nieto, y luego entra Morena. Yo creo que lo positivo y mi conclusión, o una de mis conclusiones, es que la ciudadanía sale a votar. Y si no, ayer, si no salías a votar, o estaba la mayoría también en la oposición, a lo mejor el mismo nivel de gente rancia que hay en los ahorita, en los de Morena, pues incluso se necesitaban mensajes y discursos de odio, ¿no? Entonces a mí se me hace malo, pero la gente al menos está activa. Creo yo que es un buen momento para saber que en México, si Morena no funciona, que es para la base general, no para ciertos grupos, no para ciertas ideologías, para la base general, sí hay la convocatoria y la posibilidad de sacarlos completamente, porque creo yo que todavía seguimos con esta base de que si de verdad se logró que tuviera el poder ejecutivo, que tuviera el poder legislativo, y ahorita la verdad es que tiene el poder judicial. El poder judicial ahorita es pro 4T o va a ser pro 4T en su mayoría. Entonces lo lograron, ¿eh? Por ese lado se les aplaudo. Ahora, ¿qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer con todo ese poder? Van a hacer, porque también existe la posibilidad, no quiero llamarlo dictadura, pero va a ser un abuso de poder, y como el de que alguna vez existió en el PRI. Va a haber oportunidades a lo mejor económicas que se desaprovechen, como en el 60, que se desaprovechó el boom petrolero. ¿Qué va a hacer Morena y el oficialismo ahorita que controla todo? ¿De verdad le va a cobrar impuestos a los más grandes deudores fiscales del país? ¿De verdad va a priorizar los derechos laborales y de los campesinos? ¿De verdad va a resolver estos juzgados y estos jueces van a resolver en pro de la sociedad y no de intereses financieros corruptos e individuales? ¿Qué van a hacer? Yo quiero otra vez creer. Porque también la verdad es que por otro lado, la otra extrema te dice, no, es que Cuba y Venezuela. Yo llevo 6 años, 7 años viendo esto y ni vamos para Cuba ni vamos para Venezuela. Pero también no vamos para ningún lado como identidad mexicana, en cuestión de que todavía hay un sesgo muy grande por parte del oficialismo, de que no, su discurso es primero los pobres, pero la realidad no es así. O sea, la realidad es que en cuestión a los empresarios chicos los ahorcan, sí. La verdad. A los pueblos indígenas, solamente que se haga público el caso, es como actúan. La realidad es que también están abandonados. ¿Por qué Chiapas pasó lo que pasó? Porque a la gente de Chiapas no le importa. Porque a la gente de Chiapas ni tiene beneficio de los gobiernos por el que voten. Y así en las zonas más marginadas del país. Entonces, es un buen ejercicio para saber que la gente sí quiere salir a votar, y en las siguientes elecciones del país va a salir a votar. Si Claudia Sheinbaum arruina este periodo, yo confío de verdad que vamos a votar, incluso los que votamos por Morena en estas elecciones, vamos a votar que no. Y no porque seamos morenistas o no porque yo sea morenista, sino porque eliges en pro de la mayoría. Para eso es una democracia. Sí. Eliges en pro de que va a beneficiar a la mayoría del pueblo. Porque también no somos tontos. Eso sí tenía razón Andrés Manuel. No somos tontos. No necesitamos tener un doctorado, a lo mejor, claro, máximo respeto para las personas con esos grados académicos, para saber que no está funcionando ciertas estrategias, ¿no? Con Calderón, por ejemplo, la violencia y la inseguridad para la mayoría del país, para la mayoría. Con el PRI en el siglo anterior, en el siglo XX, pues la pobreza, incluso, bueno, no la pobreza, sino más bien ese boom que hubo en los 90s, donde más bien la economía cayó. Entonces, si ahorita Morena logra hacer algo de ese nivel, pues también va para afuera. Pero creo que mucho del discurso en contra es que no, es que como les dan dinero, los mantienen. No, o sea, yo creo que lo primero sería, lo esencial sería enfocarlos para que justamente ya no necesiten tanto ese dinero. Sí. Ya crezcan, que hay una base judicial, que hay una base legislativa y que hay una base ejecutiva en pro del ciudadano. Si no se logra, veremos. Y lo que a mí me preocupa, Rodrigo, es
Luego, ¿qué sigue? ¿Qué partidos? Yo no regresaría ni a votar por los partidos anteriores. ¿Qué nueva alianza se tendrían que hacer? ¿Qué cosas se tendrían que ya olvidar en la vieja política para proponer nuevas cosas? Un PAN y un PRI y un PRD que ya tuvieron la oportunidad. Morena puede incluso terminar al lado desde la perspectiva ciudadana, al lado de esos grupos de partidos olvidados, ¿no? Que tienen ya minorías, son ya incluso en algún caso minorías. ¿Qué sigue? Es lo que a mí me preocuparía. ¿Qué sigue y hacia dónde van los partidos políticos? Que Morena, sinceramente, lo está haciendo mal también. Ya lo está haciendo muy mal. Sí, yo creo que algo que pasa con Morena es que yo, desde mi punto de vista, se divide en dos. Aquellas personas idealistas que buscan el progreso del país y que realmente buscan comulgar con el primero los pobres, y aquellas personas que no solamente no les interesaba cambiar el statu quo, sino vivirlo y tener esos privilegios e incluir a personas impresentables para seguir gobernando durante muchísimo tiempo, para poder mantener esta parte electoral y corporativista de decir, tú eres algún líder que a lo mejor eres impresentable, pero eres líder sindical, pues van a votar todos y todas por esta parte corporativista de los años 20 y que le está saliendo muy bien al final de cuentas. Como tú dices, algo que sí concuerdo es que el proyecto que había tenido Andrés Manuel, pues le salió. Lo que tú dices, no le salió el plan A, se fue al B, no le salió el B, se fue al C, lo consiguió. Y ahorita, a pesar de que 13 millones aproximadamente de mexicanos y mexicanas eligieron al Poder Judicial, pues van a tener ya los 3 poderes. Sí. Y algo que yo leía, por ejemplo, para hacer un paréntesis, de una persona que admiro que se llama Javier Aparicio, dice, o ponía en duda, a ver, ¿qué es más democrático? ¿Que 13 millones de personas salieran a votar por el Poder Judicial o que 55 millones de personas que votaron por los senadores y senadoras en 2024, junto con los más de 55 millones de personas que votaron en Presidencia de la República, de los cuales 30 y tantos millones fueron para la que actualmente gobierna, seleccionaran a través de un método a los ministros y ministras de la Suprema Corte? Había un meme que decía que ya las elecciones ya estaban decididas, ya nada más faltaba votar. Sí. Y pues pero, sí, los pusieron los mismos cargos que ya estaban elegidos, no los elegimos nosotros ayer. No, y al final también se me hace más democrático que alguien que tiene mucho más legitimidad seleccione dentro de este proceso democrático federalista que tenemos y de separación de poderes, en lugar de que directamente seleccionemos, porque como dices, ¿cuántas personas se dieron el tiempo de conocer jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados, magistras, dices, no, tribunal de disciplina administrativa? Dices, no manches, o sea, ¿cuándo me va a dar tiempo? Y por otro lado, qué bueno que toca ese tema de expectativas. Ahorita ya Morena tiene los 3 poderes. De por sí ya desde este sexenio, desde mi punto de vista, ya no tenían... Bueno, desde el primer año ningún gobernante tiene ninguna excusa, pero ponle tú, hay dificultades y lo que sea. No hay ninguna excusa ahorita. Tienes el camino libre, ¿no? Claro, para aplicar la ley. Y ahí es donde tú dices, tienen que hacer bien las cosas porque si sale mal, puede salir realmente mal. Y si solamente les importa ejercer poder y mantenerse ahí por años como algunas personas, por ejemplo, Noroña, que antes yo la verdad nunca empaticé con él, pero a lo mejor yo decía, es un buen legislador. Ahorita ya lo veo perdido por el poder, al curado que él dice, vamos a durar 40 años. Dices, no se trata de eso, se trata de buscar el bienestar del país, que haya un bien común, que tú puedas ejercer poder para poder tener... El poder claramente sin educación y sin empatía se vuelve una enfermedad, ¿no? Y lo mismo le pasó a los otros 2 regímenes anteriores, porque en su momento el PRI tuvo todo. Tuvo todos los poderes, todas las instituciones. El PAN, pues a lo mejor fue uno de los momentos en el que estaba más repartido todo, pero entre alianzas políticas, vamos a decirlo, también tuvo muchas cosas a favor, ¿no? Sí. Y ahorita pues está Morena. Morena lo que a lo mejor lo quiso en su estrategia decir, vamos a votar, ¿no? Por los jueces. La realidad es que ya estaban seleccionados. Ok, bueno, vamos a votar. Pero o sea, sí fue en cierto grado pues ficticio, ¿no? Porque ya incluso te decía pues, qué poderes lo habían propuesto, y si el legislativo y el ejecutivo son ahorita, es el oficialismo, está controlado también por una, pues claro que la mayoría de los candidatos en esa planilla iban a ser pro 4T, o a lo mejor iban a tener un poco más de empatía por ese lado, ¿no? Sí. Pero también creo yo, y lo que me preocupa, y algo que te voy a decir, es que
veo una oposición que no propone nada práctico. Sí, justamente iba por ese tema. Me preocupa mucho que en vez de ver una oposición que diga, oye, sí vamos a hablar mal de las elecciones, pero pues hay que ver por dónde le entramos para la siguiente campaña, para poder recuperar el poder realmente y en el discurso para poder quitar este cáncer de México, ¿no? Pero me preocupa mucho ver, por ejemplo, a Alito Moreno. Hace rato vi que anunció que va a buscar anular las elecciones y seguramente se va a ir a Estados Unidos o a un país de Europa y va a estar gritando que estamos en una dictadura. Y digo, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad esa es su propuesta? Sí, no debe basar su mecanismo de oposición. Es que hicieron eso la vez anterior también. O sea, dijeron que iban a anular las elecciones. Si tienes los recursos, si tienes los mecanismos, si tienes el partido, pues busco. Ya de verdad, lo voy a decir, me dieron una madriza por todas partes. Me reagrupo y veo cómo voy a proponer para no estar haciendo lo mismo que ya llevo 2 campañas, 3 campañas, vociferando. Sí, que ahí, por ejemplo, el tema de anular elecciones y hacer el proceso, yo desprecio a Alito Moreno, la verdad, lo desprecio y creo que es uno de los seres más impresentables dentro de la oposición y dentro de la política en el país. Solamente le doy el beneficio de la duda de denunciar la anulación de elecciones y que el Tribunal Electoral esté cooptado por el oficialismo también, desde antes de la elección. Uh-huh. Y se vio en muchísimos estados, en muchísimos municipios y en muchísimas candidaturas en las cuales se tenían los elementos necesarios y suficientes para anular elecciones. No hablemos del Poder Judicial, hablemos en la elección de 2024. Y no lo aceptaron. Claro. Y dijeron, se juega y ya se votó y aunque hubiera miles de inconsistencias, no pasa nada. Entonces ahí yo le doy ese beneficio de la duda, pero como dices, no puedes basar tu política de oposición o tu propuesta de oposición en solamente una acción en lo que ya no te ha resultado. En lo que hace el otro. Claro. Es que es como niños, como te pego más duro, te pegué y sí. No. Y el momento de retroalimentación debe ser ahorita, sí, que fue lo del Poder Judicial. Porque lo decíamos en hace 2 capítulos, la oposición nunca nos dijo si ir a votar o no. Simplemente un día antes salieron a decir no vamos a votar. Sí. Pero dices, a ver, a lo mejor tú no tenías que poner candidaturas, a lo mejor tú no tenías que intervenir directamente, pero sí podías hacer una campaña de decir, se tiene que votar por A, B y C, no se tiene que ir a votar por A, B y C. Se pueden tener estas candidaturas buenas, no se puede tener estas. Recursos. Y sobre todo, más que recursos, sobre todo lo que tienen muchos de los políticos y que deberían tener son energía y trabajo para poder tocar casa por casa y hacer trabajo de tierra y realmente ensuciarse los zapatos para que puedan cambiar las cosas y no nada más desde su escritorio decir, pues yo no voy a salir a votar y espero que los demás tampoco. Dices, ahí es donde está perdida la oposición y tiene que retroalimentarse, hacer una retroalimentación tan fuerte ahorita para poderle contrarrestar al oficialismo que ahorita está cegado de poder. Claro. Oye, y aparte, fíjate, ahorita que tocas el tema del trabajo de tierra, se me hace a mí como una forma ya que debería de cambiar también, porque eso significa que tú no haces eso, ¿no? O sea, no es lo mismo un político que de chavo viajó en la combi, que de chavo que le macheteó, que le trabajó, o un cargo del Poder Judicial. O sea, me refiero por el contexto, por el origen. Porque entonces sí conoces de cierto modo las necesidades que ha vivido en su mayoría la mayoría de la población, porque somos una población mayormente pobre, esa es la realidad. Entonces, creo que el trabajo de candidatos de ir a casa por casa está bien, pero debería, lo dije en algún episodio, qué bonito sería que en México nosotros por convicción propia elijamos a un conocido, por ejemplo, aquí a nivel local, ¿no? Sí. Y yo personalmente como amigo que eres tú, yo te apoyaré y yo te aplaudo a veces las intenciones que tienes y los planes que a lo mejor quieres llegar a tener, porque eres local, porque eres una persona que ha vivido aquí, porque eres una persona que conoce, hablando de proyectos a futuro, ¿no? Porque eres una persona, pero no un cuate que a lo mejor ya viene de 5 generaciones, y el cuate pues realmente siempre ha tenido una vida extremadamente privilegiada, ¿no? Porque venimos de una familia trabajadora. Tú y yo venimos de una familia trabajadora, venimos de una familia que le machetea y que nosotros como resultado somos personas con privilegios, pero no es el mismo el privilegio que se trabaja, que se gana, al que ya te da un poder, por ejemplo. Sí. Un poder, que te nubla. El que te nubla totalmente. Y eso lamentablemente,
con el paso de los años, pues es lo que va quedando en los grupos de poder, en los grupos políticos, y Morena le va a pasar lo mismo si no se pone las pilas. Al rato vamos a tener al nieto de Andrés Manuel trabajando en un cargo importante, aunque ahorita hayan puesto la ley de al rato la quitan, porque así funciona también. Entonces, eso para mí es preocupante y lo pensé porque apenas en una entrevista Tadeo Mujica lo menciona bien. El político debe de moverse como se mueve la mayoría de la gente. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque hay una gran diferencia. Sí. A la gente nos gusta vivir bien, nadie quiere vivir mal, nadie quiere vivir bien. Pero sí hay una brecha muy grande entre el senador y su votante. Es enorme, es enorme. Y que no usen esos privilegios para desarrollar, para que el pobre cada vez sea menos pobre. Y a lo mejor veas a tu candidato a diputado local en el transporte público, porque estamos en un transporte de muy buena calidad. Digo, esto lo imagino a 20, 30 años o tal vez yo nunca. Lo pienso igual, la verdad. O sea, la verdad. Sí, en lugar de que estén en Suburban con demasiados guardaespaldas, ¿por qué no puedan convivir con la gente. Que vivan como todos nosotros vivimos, porque ya no hay una brecha enorme de pobreza, ¿no? Que te puedas ir en un tren y vayan ahí vaya el candidato, vaya el empresario, porque viviríamos en un país más bien con oportunidades de verdad, no nada más la oportunidad de politiquería, la oportunidad de vota por mí, la oportunidad, no, uno donde de verdad la base crezca, se reduzca la brecha de pobreza y los políticos ganen muy bien, porque también necesitarían preparación, serían mejor vigilados por la ciudadanía, por una ciudadanía educada, alimentada, por una ciudadanía que no necesita estar pensando cómo va a pagar su pago chiquito el día de mañana. Sí. A mí qué me importa las elecciones del Poder Judicial. Eso fue yo creo que el resultado más de ayer. Ese hartazgo, no lo voy a enfocar tanto contra Morena, sino el hartazgo de la pobreza. Claro, a mí qué me va a importar si mañana yo tengo que ir a vender mi frijol y me tengo que parar a las 3 de la mañana. Me voy a descansar a las 6 de la tarde, 8 de la noche, ya estoy durmiendo, a ver si cené. Sí. Entonces, esa es mi conclusión y es lo que más me da coraje, esa brecha que se refleja cada vez más y que se refleja que no baja. Aunque haya cambiado ahorita Morena y diga que el nivel de pobreza bajó, pues sí, les dieron dinero, qué bueno, pues es lo que necesitaban, pero no es lo único. No, y no es lo único. Y no los veo desarrollar a la SEP, no los veo que propongan reforma educativa, ahí está, no. ¿Cómo van a hacer que los niños primero coman antes de ir a estudiar? Porque ¿qué va a aprender un niño sin comer? Sí. ¿No? Y me da mucho coraje que los poderes no lo vean, pero también me da mucha esperanza, la verdad, me da mucha esperanza, porque en algún momento las personas de nuestra edad o más jóvenes que vienen, espero yo que con todos estos booms de pláticas, donde ya podemos platicar más también de todo esto, les sirva de algo a alguien. De algo, de escucharnos, a lo mejor nosotros estamos aquí platicando y tratando de hacer algo que a lo mejor tengan primero un criterio y la información para decidir, no importa de qué lado te pongas, y como lo platicamos en el episodio de izquierda y derecha, lo ideal sería no pertenecer a ninguno, ¿no? Sino ir por donde ahorita lo necesita más y saber estudiar y leer los movimientos a lo mejor económicos locales, las tendencias, y participar más incluso a lo mejor en el campo aquí en México. Hay mucho en el laboral, en mucho por hacer, muchas cosas que fijarnos, pero hay mucha apatía. Sí. Mucha apatía también. Sí, no, totalmente. Y primero, gracias igual por los comentarios que me dices. Y yo creo que se trata de eso, de que desde lo local, gente como tú, gente como muchos amigos y amigas que tenemos, pues queramos realmente ya ser tomadoras y tomadores de decisiones, o que podamos enfrascarnos en este universo que a veces, muchas veces segrega a los jóvenes, que es como de, pues nada más tú échale porras al candidatos, nada más lleva tú el grupo juvenil, sube a redes sociales o lleva el grupo juvenil, cuando no, realmente podemos dar una nueva perspectiva y realmente esa esencia genuina de hacer las cosas mejor y que mejoren. Sí. Por otro lado, también algo que comentas es esta parte de cercanía que deben tener las autoridades con la sociedad. Esa lejanía que se tiene actualmente con diputados, con senadores, con presidentes municipales y ahorita con el Poder Judicial, que pues la verdad sí estaba separado y es algo que sí reconozco, a pesar de estar en contra de la reforma,
pues que haya más cercanía, que la gente conozca quiénes son las autoridades, lo que tú dices, que yo sí tengo algún problema jurídico, pues sepa que la fiscalía a cargo de tal agente del Ministerio Público se va a encargar de mi defensa como que no nunca lo ves porque está metido en su oficina, justicia, ¿no? Como dices, claro. también. Y por otro lado también que se ensucien los zapatos de verdad. Sí. Todas las autoridades no de se ensucian campaña, los zapatos. Sí. de verdad. Sí. Totalmente. Algo que yo le reconozco y siempre lo he dicho con Andrés Manuel, era o es hasta el momento la única persona que realmente tiene el contexto real del país. El diagnóstico real es el único político figuras, que tiene a nivel nacional y hasta la fecha yo lo sigo diciendo. Lo que a mí me molesta mucho es que teniendo ese diagnóstico tan correcto y que yo imagino que ningún político en los últimos 30 años lo ha tenido, lo haya usado para algunas cosas no debidas. Sí, claro. Que lo haya usado para interés personal, para involucrar a impresentables como los Murat, para involucrar partidos impresentables como el Partido Verde. O sea, como cosas que tú dices, tenías el mejor diagnóstico. Tenías la oportunidad. Sí. Es lo que a mí como que me estresa un poco, me enoja, me preocupa. Y como dices, ahorita veamos qué es lo que pasa ya que tienen los tres poderes. Lo que creo que como ciudadanía tenemos que hacer, aparte de esta expectativa de que realmente exijamos más y nos involucremos más, observemos más, también es que respondan las autoridades como tal y que cuidemos lo que ahorita tenemos, que son las elecciones, por ejemplo. Sí. Que tú dices, si no nos gusta un gobernante, sea del partido que sea, que todavía tengamos la oportunidad de sacarlos. Todavía tenemos la oportunidad de alzar la voz. Eso es lo que tenemos que cuidar y la mucho. vamos a tener, caer en la tragedia de no volver a tener elecciones. Se me hace ya que primero no es posible por cómo se mueve la geopolítica en el mundo. Ya no sería posible que, al menos que así lo quisieran los poderosos, ¿no? Que se ocurriera otro fenómeno de un presidente como Maduro, a lo mejor, ¿no? Creo que en México es muy difícil porque tenemos Estados Unidos arriba, lo tenemos muy cercano y pegado a nuestra política, pero yo quiero también creer, bueno, me gustaría, porque la verdad no lo veo difícil, que la gente que está bien casada con Morena, si diga, si en las siguientes, ¿sabes qué? No nos gustó, ya no hay que votar por Morena, hay que buscar otro camino. El detalle es cuál. Sí. Y tienen ahorita años para ver qué onda. Y el problema es si siguen los mismos aferrados de la oposición, 100%. igual de aferrados, eso es lo peligroso de dejar a Morena, que está dejándolo a él todo el criterio para decir, pues ya vieron, siguen con lo mismo. Y es lo que ha hecho Andrés Manuel y Sheinbaum en las mañaneras. Pues véanlo siempre, y son los mismos, y es el PREAN, y son ellos. Sí. Es lo que han hecho, es porque no se han logrado separar y siguen cayendo en ese juego. Ya no sé a veces si siguen cayendo o así lo pactan para seguir teniendo el poder, ya ni sé. De verdad, desde aquí, desde esta sillita, ya ni sé cómo lo trabajan en esas altas esferas. Pero sí es peligroso, es muy peligroso y muy preocupante que no haya seriedad en la política. Y que se recicle, como dices. Sí. Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, ayer estaba viendo la rueda de prensa que dio el presidente del PAN, Jorge Romero. Ajá. Y a su derecha estaba Ricardo Anaya y a su izquierda Mariana Gómez del Campo. Y dices, son los mismos políticos que tenemos desde hace 12 años. Y no implica que los quites nada más de un día para otro, pero que sí crees nuevos cuadros. Claro. Gente que realmente pueda valer la pena y sobre todo que sea creíble. A lo mejor son políticos preparados, con mucha experiencia, pero que sean creíbles. La credibilidad actualmente de políticos que son reciclados es de baja a cero, la verdad, en todos los partidos. Sí. Y es lo que hemos dicho y creo que este momento de la elección de la reforma judicial debería ser un momento de retroalimentación real y de decir, a lo mejor yo no puedo ya formar parte de una candidatura porque pues ya estoy quemado, ya lo que tuve de oportunidad la desaproveché, pero con la experiencia en pro de la sociedad, pues a lo mejor puedo yo un poquito encaminar a nuevos cuadros y que realmente quieran hacer las cosas. Oye, ¿y crees que hubiera una posibilidad de que se abrieran nuevos partidos en el futuro? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ese diagnóstico? Sí. Por ejemplo, algo que yo siempre tengo en discusión, qué bueno que tocamos este tema y si quieres con esto vamos cerrando como de expectativas que tenemos para los próximos años. Yo desde mi punto de vista creo que los partidos políticos tienen que ser muchísimos y eso es, a lo mejor me van a funar. No, yo también pero creo lo desde mismo. Mi punto de vista, la agrupación y el derecho a agruparnos desde el aspecto político lo tenemos que hacer de manera diversa y si tú piensas diferente a esto, pues
puedes buscar una opción que quepas mejor y que tus ideologías quepan mejor, y eso puede alimentar a que haya diferencias y que puedan converger políticos de diferentes partidos que y no que puedan proponer proponerse los mismos 4 o 3. Sí, justo. Hay países en Europa, perdón que te interrumpa, donde hay 25 partidos porque están bien colocados en ultraderecha. Por eso existen los partidos de ultraderecha en algunos países. Están bien colocados en la ultraderecha y en un progresismo también de repente muy ridículo. Sí. Pero como dices, hay un espacio en donde te puedas meter, participar, elegir. Y yo también creo que deberían de haber más partidos políticos, sí, definitivamente. Y ahí yo creo que nada más tendríamos que ver cómo es esta parte del financiamiento a partidos políticos. Yo estoy a favor del financiamiento a partidos políticos, pues claro, porque si los dejas de financiar, si ahorita hay un riesgo latente y que lo vemos diario de candidaturas financiadas de dinero sucio, ahora imagínate sin financiamiento público, pero que sea un poquito a lo mejor más flexible y más abierto. Más fácil, más accesible. Claro. Más accesible. Sí, también que no tú sea sí difícil hacer un partido. Exacto, totalmente. Que tú nada más te agrupes un poquito mejor, consideres una candidatura fuerte a nivel local o federal, como quieras ser, pero que tengas muchísimas más posibilidades, que sea más sencillo. Yo pensé que te ibas a decir que entre menos partidos peor. No, definitivamente. Fíjate que antes sí pensaba de que lo ideal serían que fueran 3 partidos, 3 fuerzas diferentes, pero no, si Estados Unidos con 2, nada más con dos grupos políticos se la ven dura y realmente nada más están pasando la bolita, aquí en México podría ser es el oficialismo, los grupos en contra y los partidos como el Partido Verde y los demás que se ocupan de bastión para jalar mayorías, ¿no? Sí. Está terrible. Creo que sí debe haber más. Si hay más partidos políticos, puede haber más participación ciudadana, más cercanía a los cargos públicos y por defecto puedes cambiar más fácil también las estructuras agrupándote. Y también no siempre va a ganar de un grupo de 10 el 3 y el 7, puede cambiar después el 2 y el 6 o el 5 y el 10. Se va rotando más las ideologías. Considero también que de repente 6 años es poco. Tal vez en las cuestiones de los grandes cargos, considero que 6 años es poco, pero también no sabría decir cuántos años es lo ideal, pero sí creo que hay muchas cosas que sí se tendrían que modificar en ese aspecto, y una de ellas sería justo eso, que hubiera más partidos. Sí, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para esta elección judicial, el haber tenido más partidos, pues a lo mejor hubiera generado que hubieran mejores perfiles y que la gente pudiera saber si sí ir a votar, no ir a votar, con más información sobre todo. Porque mucha gente, como dices, no fue a votar porque dice, pues yo ni los conozco, ni me van a afectar porque no quiero tener ningún proceso penal, por ejemplo. Algo legal. Yo no voy a votar. Pero pues a lo mejor hubieran tenido esa parte de decir, bueno, pero conozco a un candidato y por este sí quiero votar o por ella sí quiero votar. Algo que también creo que mejoraría mucho con estas expectativas, ya para ir cerrando, es que los partidos políticos buscarían las mejores candidaturas. Sí. Porque dirían, tengo a 25 candidatos y candidatas más. Claro. Tiene que ser uno que realmente represente los intereses de la mayoría y los intereses del partido como ideología. Que el mismo partido, en su mayoría, con más participantes, elijan a su candidato y no nada más ya venga con el dedo. Sí. Ya venga dedazo del anterior presidente del partido, que así es como se manejan en cualquier partido. Ahorita los que están de presidentes de su partido, pues fue dedazo de sus mismos interinos. Pues muchísimas gracias, Alexis. Vamos como a terminar siempre. Por hoy. Les queríamos compartir también que vamos a estar cerrando temporada de estos episodios. Vamos a darnos un pequeño descanso para reconfigurar algunas cosas, tanto personales como del mismo podcast. Les vamos a estar comentando el último capítulo, pues cómo va a ser el regreso de la siguiente temporada. Queríamos, para cerrar el capítulo, no sé si que te comentaba que igual te traer un invitado para cerrar algo más suavecito y a ver también qué tal responden con un invitado. Cerrar la temporada, como dices, ya les iremos anunciando también cómo va todo este proceso y también creando cápsulas para que esto también no pare, sino que siga haciendo. Tenemos otros proyectos también en mente, como dice Rodrigo, del podcast y personales, pero esperen también otras cosas. Sí, ¿no? Pues muchas gracias, Alexis. Nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado este episodio y déjenos los comentarios, síganos en redes sociales. Y pues nos estamos viendo el siguiente capítulo. Último capítulo de la primera temporada. Chao, amigos.